Hola, buen día. Soy Angélica Pachón, fisioterapeuta, y el día de hoy vamos a hablar sobre el adecuado uso de los inhaladores en la EPOC y cómo esto es un pilar importante para el manejo de las enfermedades obstructivas. Así que vamos a iniciar con esos conceptos básicos que debemos recordar de la inhaloterapia. Recuerden que los aerosoles son suspensiones de pequeñas partículas líquidas o sólidas, dependiendo ese medio en el cual vayamos a transportar ese aerosol. Es decir, que la inhaloterapia es la inhalación de esos fármacos a través de un aerosol que van transportados en un medio gaseoso o de niebla, que sería el transportador, y se va a ir administrando sea por vía nasal o vía oral para generar un apoyo diagnóstico o un manejo terapéutico. También recordemos que tenemos aerosoles en suspensión y en solución. Las suspensiones son esas mezclas heterogéneas formadas por un sólido, que puede ser un polvo, en pequeñas partículas que son no solubles y que se pueden dispersar a través de un medio líquido. Y la solución es esas mezclas homogéneas que vienen dos o más sustancias, donde se van a disolver a través de otra sustancia para que se pueda lograr la facilidad de esa dispersión. Recordemos que también contamos con una masa respirable, que son esas materias particuladas de las partículas del aerosol que son con un diámetro menor a 5 micras y que genera el mejor efecto terapéutico para nuestros pacientes. Y contamos con una velocidad de emisión de las partículas que es la que genera a mayor velocidad mayor impacto en las vías aéreas. Como mecanismos y factores que influyen en el depósito pulmonar, vamos a revisar esos 3 mecanismos de depósito del inhalador. Entonces contamos como un primer mecanismo la impactación, que son esas partículas de mayor tamaño, mayores a 8 o 10 micras, que salen de nuestro dispositivo en aerosol y van a quedar depositados a nivel orofaríngeo. Tenemos como segundo mecanismo la sedimentación, que es el más importante. Este mecanismo es el que se logra a través de la pausa posinspiratoria que hacen nuestros pacientes cuando hacen sus inhalaciones, porque allí se quedan depositadas esas partículas que cuentan con micras entre 5 a 3. Es allí donde hago mayor efecto terapéutico porque empieza a quedarse este medicamento depositado a nivel de bronquios y bronquiolos y parte de los alvéolos. Y tenemos ya un último proceso o mecanismo de depósito donde vamos a encontrar que esas partículas más pequeñitas, las que vienen siendo de 2 o menos micras, de 0.5, se empiezan a depositar en algunas partes de los alvéolos o empiezan a chocar entre ellas mismas y se empiezan a salir y no a generar ningún efecto terapéutico. Es así como vamos a encontrar que durante el tracto respiratorio, según el tamaño de esa partícula en micras, vamos a generar mayor depósito de ese medicamento. Lo ideal es que nuestros pacientes cuenten con micras de 2 a 5 para tener el efecto terapéutico que deseamos de nuestros medicamentos. Es importante también que contemos con unos factores que influyen en ese depósito de los medicamentos. Es así como tenemos que tener pendiente esa enfermedad que tiene nuestro paciente, en este caso la EPOC, y cómo eso va haciendo cambios en la estructura de nuestro pulmón. Todo el flujo respiratorio que maneja nuestro paciente en la etapa de la vida en la que está y la presencia de otras comorbilidades, la importancia de designar un dispositivo según esa necesidad, no solamente terapéutica, sino esa necesidad que el paciente manifiesta frente a la vida cotidiana. Así es como llegamos a los tipos de inhaladores. Entonces contamos con unos dispositivos que son nebulizadores, los cuales no vamos a hablar el día de hoy, y otros que son los inhaladores, los cuales los hemos clasificado en 3 grupos: cartucho o inhalador de dosis medida, inhaladores de polvo seco y otros de niebla suave o Respimat más conocido. Ahora vamos a empezar a hablar de nuestros inhaladores de dosis medida, que son los inhaladores que más comúnmente vemos en los pacientes con EPOC. Cuenta con un cartucho o canister, ese por dentro está compuesto por unas partículas del fármaco y del propelente que facilitan que el medicamento ahí se conserve y también ayude a transportarlo para sacarlo del dispositivo. Van a encontrar un envase externo o una estructura externa que va a envasar o a dejar descansar ese cartucho,
donde se da la magia, que es el poder lograr que este cartucho empalme con ese envase externo a través de una válvula dosificadora. Esa válvula dosificadora cuenta con un orificio que facilita que al entrar en contacto y con el efecto del propelente, que es el mecanismo transportador, lubrique esa válvula y pueda salir el medicamento a través de este dispositivo, dando así el aerosol la dosis exacta. Y es importante que recordemos que como ventaja es que es portátil, hermético, compacto. El paciente lo puede llevar fácil en su bolso, en su maletín o en el bolsillo, lo que facilita que el paciente se adhiera al manejo de este tipo de tratamientos. Es más económico, fácil de encontrar en las droguerías, rapidez en la utilización. Tiene, algunos de ellos ya vienen con dosificación, cuando no lo tienen, por eso la importancia de marcar el dispositivo para que el paciente sepa cuándo inició y cuándo va a finalizar, sobre todo su tratamiento de mantenimiento. Da unas dosis liberadas reproducibles, es decir, siempre vamos a tener la misma cantidad de medicamento. No necesita flujos inspiratorios tan altos, por eso también se utiliza en manejos de urgencias o de hospitalizaciones y para pacientes de todas las edades. Como inconveniente o como desventaja, pues necesitamos que el paciente tenga una coordinación entre la pulsación y la inspiración, lo que a veces no es fácil, sobre todo en adultos mayores. La necesidad de que haya un efecto freón, que muchas veces el paciente lo siente como algo que le quema en la garganta y eso hace que suspenda los tratamientos o que no haga el paso a paso de la técnica inhalatoria. La necesidad de agitarlo antes para que se haga esa mezcla de las partículas del medicamento y el propelente, lo que hace que muchas veces sea difícil que el paciente lo agite de la mejor manera. Y lo otro que a veces es difícil coordinar con estos pacientes es que tengan que utilizar dispositivos adicionales como es la inhalocámara. Los espaciadores y las inhalocámaras son esos dispositivos que nos ayudan a que los inhaladores de dosis medida tengan un mejor depósito en el pulmón de nuestros pacientes con EPOC. Es por eso que tenemos que revisar la diferencia que hay entre los espaciadores y las inhalocámaras. Recordemos que los espaciadores son esos dispositivos que hacen una extensión, aumentan la distancia que hay entre el inhalador y la boca. Lo que hacen es enlentecer las partículas, los materiales no son muchas veces electroestáticos, no cuentan con un sistema de válvulas, es un tubo plano, mientras que las inhalocámaras son unos dispositivos que nos van a permitir seleccionar mejor las partículas de nuestros inhaladores, va a reducir la velocidad en la que sale, va a contener unas válvulas que generalmente es unidireccional, muchas veces traen una o dos válvulas. Cuentan con materiales menos electroestáticos o ya inhalocámaras con armazón electroestático. Y lo más clave es que tratemos que las inhalocámaras que tengan nuestros pacientes sean con válvulas. Como ventaja grande que tienen las cámaras o las inhalocámaras es que no requiere la coordinación entre el disparo y la inhalación. Tiene menos efectos secundarios locales de depósito en la boca, por ejemplo. Hay un menor depósito orofaríngeo, porque se quedan esas partículas más grandes en el dispositivo, anulan ese efecto freón que puede generarse muchas veces en el inhalador de dosis medida, aumenta ese depósito pulmonar. No necesita flujos tan altos, lo puede utilizar pacientes con flujos inspiratorios bajos, también de 20. Puede usarse en crisis o el paciente estable o si tiene algún problema en boca, por ejemplo, los pacientes con parálisis facial. Puede usarse en personas que tengan problemas de coordinación también o con problemas cognitivos, lo cual nos facilita ese proceso de una correcta inhalación.
Cuando utilizamos el inhalador de dosis medida directo, va a haber mayor depósito orofaríngeo, es decir, que allá se va a quedar gran parte del tratamiento para nuestros pacientes con EPOC. Y yo que necesito es que entre a donde está la raíz del problema, más abajo, a esos conductos más pequeños, y eso lo voy a lograr a través de la inhalocámara. Y entre más tenga esa inhalocámara un efecto menos de electroestática, pues también eso va a favorecer más nuestro proceso de depósito pulmonar. Para utilizar nuestro inhalador de dosis medida, vamos a tomar nuestro inhalador en forma de L, retiramos la tapa, vamos a agitar enérgicamente 10 a 15 veces, vamos a botar el aire suave por la boca, desocupando nuestro pulmón, y vamos a introducir nuestro dispositivo y disparar e inhalar profundo. Sostenemos ahí durante 10 segundos y pasados los 10 segundos, botamos el aire por la boca, limpiamos nuestro dispositivo y tapamos. Para nuestra siguiente inhalación vamos a esperar 1 minuto y nuevamente repetimos el paso a paso. Retiramos la tapa de nuestro inhalador, agitamos 10 veces. Posteriormente cogemos nuestra inhalocámara, empatamos el inhalador, que quede hacia arriba, hacia donde está nuestra válvula. El paciente va a botar el aire y adapta la inhalocámara que le cubra nariz, boca y mentón. Hace el disparo y debe inhalar durante 4 segundos. Y ahí sostenemos entre 8 a 10 segundos. Pasado ese tiempo, el paciente retira la máscara de su cara, nuevamente el inhalador lo tapa y después de 1 minuto hacemos la siguiente inhalación. Miremos ahora la limpieza de las inhalocámaras. Las inhalocámaras se deben limpiar desbaratándolas según nos lo indique el fabricante. Vamos a poner en un tazón con agua jabón suave que no genere tanta espuma, que no sea tan corrosivo. Generalmente es jabón de manos o champú de bebé. Vamos a dejar unas gotitas allí para que genere espuma. Introducimos todas las partes de la inhalocámara desarmadas, vamos a dejar allí 20 minutos y pasados esos 20 minutos vamos a lavar muy bien con agua de la llave limpia lo que es la boquilla y la parte trasera de la inhalocámara. Ya lo que viene siendo el tubo como tal, solamente lo vamos a enjuagar por fuera, no le vamos a quitar el jabón que queda por dentro. Ese recubrimiento que hace de jabón va a facilitar que la electroestática no se dé y genere una suspensión de las partículas de mejor manera. Ya dejamos secando en papel de cocina o en un lugar donde le llegue la luz solar a la inhalocámara para que se seque y la armamos. Este proceso lo vamos a hacer cada 8 o 10 días. Miremos ahora los inhaladores de polvo seco. Estos inhaladores de polvo seco cuentan con unos dispositivos que nos van a facilitar el depósito pulmonar de una mejor manera. Estos no traen propelentes, estos son medicamentos que van a traer un excipiente, generalmente es lactosa, y que va a ayudarnos al transporte de ese medicamento. Para eso necesitamos que el paciente active fuertemente, o sea, el paciente debe tener una buena capacidad de inspirar para que pueda sacar el medicamento del dispositivo. De esta manera facilite ese flujo y esa presión diferencial que va a hacer que el medicamento vaya siendo transportado por ese excipiente y vaya generándose ese arrastre del polvo desde el reservorio que puede tener nuestro dispositivo, que puede ser un blister o una cápsula, hasta la extracción de este al contacto con la boca. Ese depósito pulmonar, si es con una correcta técnica inhalatoria, va a lograrse dar entre un 25 y un 35%. Recordemos como ventajas de este tipo de dispositivos que no necesita la coordinación entre el disparo y la inhalación porque el paciente es el que lo va a activar. Va a hacer una eficiencia clínica superior por el tipo de excipiente y el tipo de medicamento como se va a transportar. No se utilizan gases propelentes, por lo cual cuidamos el medio ambiente, y estos generalmente tienen un indicador de dosis. Así sea monodosis, pues visualmente el paciente lo va a poder ver, o multidosis, pues va a traer un contador de dosis.
Miremos entonces los tipos de dispositivos que contamos de polvo seco. Contamos con dispositivos monodosis y multidosis. Los monodosis como el Aerolizer, el HandiHaler, el BreathHaler son dispositivos que tienen que cargar el paciente. Él lo pincha y él mismo debe hacer el proceso de retroalimentación que se puede dar visual o se puede dar auditivo. Esto va a facilitar que el paciente siempre pueda cargar y ver la secuencia en la que va utilizando sus tratamientos y pueda visualizar si lo hizo bien o no. Dispositivo Aerolizer. Lo que vamos a hacer es destapar nuestro dispositivo. Vamos a girarlo, él trae una flecha donde indica hacia dónde debe girar la tapa para poderlo abrir. Introducimos nuestra cápsula, debe quedar muy bien puesta. Cerramos, que suene el clic, y oprimimos los botones laterales para reventar nuestra cápsula. Posteriormente, la indicación al paciente va a ser bote el aire e inhale profundo y fuerte. Pasados los 10 segundos, botamos. Es importante siempre retroalimentarle al paciente que saque la cápsula, revise que haya quedado vacía. Si no, nuevamente el paciente debe volver a hacer la inhalación. Cerramos, limpiamos y tapamos. Listo para la siguiente inhalación. Uso del BreathHaler. Este es un inhalador en polvo monodosis. Lo destaparemos. Vamos a abrir nuestro dispositivo, introducir la cápsula del medicamento, debe quedar muy bien puesta, cerramos y vamos a reventar la cápsula oprimiendo estas manijas laterales. Posteriormente el paciente va a botar el aire, desocupamos los pulmones y deben ser instrucciones claras lo que le debemos dar al paciente. Bote el aire. Y ahora vamos a inhalar. Vamos a limpiar el dispositivo con nuestra servilleta y cerramos. Y nuestros dispositivos multidosis, como es el AcuHaler o Discus, el TwistHaler, el Ellipta, el TurboHaler o el Fospiro, son dispositivos que ya vienen precargados. Pueden venir con dosis de 30, 60 o hasta 120 dosis. Estos el paciente no puede ver visualmente el contenido del medicamento, pero trae un contador de dosis, donde cada vez que el paciente active su dispositivo, pues va a ir restando la cantidad de dosis. Este es nuestro Discus. Con él vamos a pedirle al paciente que lo tome con su mano dominante, introduzca el pulgar y lo abra hasta que suene un clic. Ahí ya queda abierto. Vamos a pedirle que baje la palanca para que cargue el dispositivo. Posteriormente va a botar el aire, el paciente desocupa y vamos a pedirle que en esta parte donde está más morado o más oscuro ponga sus labios para que haga un buen sellado. Entonces botamos el aire. Pasados los 10 segundos, bota. Limpiamos siempre para evitar la humedad, más que este es un dispositivo que se cierra en el mismo equipo y ahí ya quedaría listo para la siguiente inhalación. Este es nuestro dispositivo Ellipta. Para utilizarlo vamos a pedirle al paciente que baje el casco superior hasta que suene. Si ustedes se dan cuenta, a medida que yo voy bajando, va disminuyendo la dosis, restándola. Ahí suena un clip. Posteriormente el paciente debe botar el aire y poner sus labios donde está más oscuro para así hacer un buen sellado y poder sacar el medicamento. Botamos el aire. Pasados los 10 segundos, el paciente bota el aire, limpia su boquilla y cierra. Ya quedaría listo para la siguiente inhalación. Inhalador TurboHaler. Este vamos a pedirle al paciente que retire la tapa girando. Vamos a pedirle que gire el dispositivo primero a la derecha, luego a la izquierda hasta que suene un clic. Posteriormente el paciente va a botar el aire
y va a ser una inhalación fuerte y profunda. Pasados 10 segundos, el paciente bota el aire. Recuerden que trae una retroalimentación visual de cuántas dosis trae. Debe ir disminuyendo cada 20 dosis, no va a disminuir con cada dosis. Clave que el paciente después de su uso lo limpie en la boquilla y tape. Los inhaladores de niebla fina. Estos son inhaladores que traen un sistema, un dispositivo de vapor. La niebla que empieza a salir es muy fina y maneja partículas que vienen siendo de 2 a 1 micra, facilitando así el depósito en esas vías más distales. La duración de la niebla puede ser más o menos de 1.5, lo que va a facilitar que el paciente pueda hacer esa inspiración que puede tenerla de baja velocidad porque va a minimizar depósito orofaríngeo y va a generar un mayor depósito pulmonar. Como ventaja, pues menor velocidad en la salida del aerosol, mayor duración de la nube, lo que facilita que el paciente lo pueda tener, elevada fracción de partículas finas, mayor depósito en el pulmón, no tiene propelentes, es de fácil uso para el paciente cuando ya está armado. Nuestro dispositivo Respimad, el cual ya está armado, primero vamos a hacer que el paciente lo gire. Ustedes ven que esto trae unas puntitas y ahí va a ir restando. Esta flechita va a ir sumando. Ahí ya quedó cargado. Suena el ruido de cargado. Vamos a girarlo, abrir la tapa y donde está el puntito gris es donde el paciente debe oprimir para hacer la inhalación. Cuando él tome el aire y ponga su boquilla acá, vamos a ver cómo va a salir la niebla. Y ahí él va a hacer su inhalación durante 10 segundos. Pasados los 10 segundos, el paciente bota el aire, nuevamente limpia su dispositivo y tapa. Para finalizar, quiero dejarles unos mensajes claves. Es importante que ustedes con sus pacientes evalúen el paso a paso de cada técnica para verificar que el paciente lo está haciendo de forma correcta. Esto háganlo cada vez en su consulta. Esta escala, que se llama la escala de DEN, tiene estudios para pacientes con EPOC, donde cada dispositivo tiene 10 pasos y cada paso tiene un puntaje. Así podemos identificar al sumar cada puntaje cuál es el ítem en que está fallando y si completa el total o no, pues está cumpliendo o no el paso a paso de la técnica inhalatoria. Miremos ahora la escala TAI. La escala TAI es un test de adhesión a los inhaladores, que quiere decir su sigla. Es un cuestionario que nos ayuda a evaluar en los pacientes con EPOC o con enfermedades obstructivas ese nivel de adherencia que tiene a los tratamientos inhalados, el uso que está haciendo y el patrón de incumplimiento que está generando o no según el puntaje que éste tenga. Eso nos va a ayudar a que tengamos intervenciones educativas específicas para nuestros pacientes. Este cuestionario cuenta con 10 preguntas o 12 y nos va a dar, como les digo, ese nivel de cumplimiento de adherencia y también el tipo de incumplimiento que nos va a ayudar a intervenir al paciente. Ya cerrando, entonces, recordemos que es importante que ustedes revisen con sus pacientes, tengan claramente cuál es ese inhalador de elección para nuestro paciente, por la edad, por la condición del paciente, por la evolución de la enfermedad, la experiencia que ha tenido también el paciente con sus inhaladores, si necesita uno o varios, la cantidad de dosis que va a necesitar en el día, la preferencia del paciente y la facilidad de poderlo adquirir, evaluar siempre, como les decía, esa adherencia al tratamiento y la correcta técnica y siempre educar al paciente no solo en la técnica, sino también en cómo limpiarlo, cómo almacenarlo y cómo desecharlo.